Hola, espero que estén bien. Les doy la bienvenida a este nuevo video sobre narrativa visual en el cual vamos a ver los personajes, los contextos, los tiempos y al final te voy a dar una guía con 10 ítems para que vos puedas componer y pensar tus composiciones visuales del mejor modo posible. Así que quédate, ojalá disfrutes conmigo. La idea, como siempre, es ir completando el panorama de cada tema y en este caso vamos con el video 2, pero tenemos uno anterior donde planteamos de la narrativa visual la definición, los componentes, los soportes y las funciones, ¿sí? Así que ya tenés dos videos sobre narrativa visual y antes de avanzar quiero agradecer este maravilloso comentario de Guido Corradini que me dice la requiero Mariana. Bueno, Guido, muchas gracias. Qué hermoso que alguien pueda escribir eso a partir de ver los videos. Me alegra mucho poder ayudarlos y me alegra mucho cada uno de los mensajes que me envían, ¿sí? Muchísimas gracias. Suscríbanse entonces al canal y seguimos. Bueno, desde hace miles de años contamos historias. Desde hace algo más de 100 años las contamos también a través de imágenes en movimiento, pero historias contamos con imágenes desde hace miles de años y eso es muy importante, ¿sí? Acá te voy a leer este pequeño texto de Ximena Trickel y te voy a compartir un ejemplo sobre contar con imágenes del otro lado de la pantalla. Bueno, ¿qué nos dice acá la autora? Al hacerlo, apresamos al mundo en un relato. Pero el mundo no posee el orden, la estructura y la simpleza de las formas que encontramos para narrarlo. En nuestra experiencia cotidiana, el mundo se nos aparece de manera desordenada, a menudo contradictoria y ambigua. Y aunque esta confusión encuentre un orden en los relatos, sigue siendo constitutiva de aquello que llamamos realidad. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la realidad es mucho más compleja y heterogénea que los relatos que se hacen de la misma. Esto lo tenés que tener en cuenta a la hora de escuchar cualquier tipo de relato, ¿sí? Para poder interpretar vos si ese relato está construido muy acorde a la realidad o más o menos, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Esto que te muestro acá arriba es un GIF del Taj Mahal, que es un monumento enorme que se encuentra en India, en la ciudad de Agra, ¿sí? Y abajo tenés una imagen que te cuenta otro relato del Taj Mahal, que es el grado de contaminación que lo rodea, ¿no? En esta imagen, lo que se está relatando es que el río que está al lado del Taj Mahal está lleno de basura y que la contaminación de las chimeneas y de los vehículos de la zona está afectando al mármol del Taj Mahal. Entonces tenés dos maneras de mostrar el Taj Mahal. Una es con un relato turístico y otra es con un relato que tiene que ver más con lo ecológico. Por lo tanto, es importante que veas que la realidad es heterogénea y en cada relato se toma un aspecto de la realidad y se lo organiza. Bueno, yo pensando en el Taj Mahal y porque no lo conozco y no he ido, me pareció interesante ver otra imagen que me cuente otro relato de el Taj Mahal. Y acá lo tenés. Esta es una imagen del Google Maps y obviamente el Taj Mahal está acá. Acá te estoy mostrando con rojo, ¿sí? Quiere decir que para acceder al Taj Mahal hay que pasar por toda esta ciudad, ¿no? Por todo este poblado y del otro lado está el río contaminado. Entonces, estos dos elementos contaminados están afectando al Taj Mahal. Y esto es importante, es otra visión del mismo elemento, del mismo hecho, ¿sí? Entonces yo voy armando mis ideas sobre este hecho, sobre este acontecimiento, y voy armando mis ideas sobre este elemento arquitectónico tan importante con distintas imágenes. Bueno, muchas veces se dice que al hablar se nos aclaran las ideas. De igual modo, podríamos decir que al narrar, al construir relatos, se nos aclara el mundo. Y es que al contar, ordenamos hechos independientes unos de otros en una sucesión. Les otorgamos una lógica, una causalidad, o sea, qué cosa pasó y por qué, y consecuentemente una explicación. Este es el objetivo de contar historias y me parece muy bueno esto porque es real. No podemos contar una historia si no ordenamos las distintas escenas y los distintos elementos de un hecho. Y es muy posible que en ese ordenamiento estemos filtrando nuestra idea de cómo debe estar ordenada la realidad. Es evidente que es así.
No es lo mismo la realidad, que es muy compleja y muy heterogénea, ¿no? Que el relato de la realidad, que suena como un cuento entre comillas. Por ejemplo, el Taj Mahal se suele relatar como una metáfora del amor, ¿sí? Porque en realidad es un monumento funerario que construyó un emperador musulmán, acá tienen los datos, en honor a una de sus esposas, ¿sí? Que murió en el parto de su 14º hijo, ¿sí? Entonces, bueno, esto se llama en el relato metáfora del amor, pero también le podríamos decir metáfora del poder, porque acá, en este enorme edificio, trabajaron 20.000 obreros, por ejemplo, aproximadamente, ¿sí? Y eso no lo hacía cualquier persona en ese momento, así que también es una metáfora del poder. Entonces, todo depende de vos cómo construyas el relato y también es importante cómo lo construís con las imágenes, ¿no? Si vos mandás del Taj Mahal una foto donde vos estás en primer plano, no es lo mismo que si mandas una foto donde vos estás en la oscuridad meditando frente al Taj Mahal. Ambas imágenes construyen distintos tipos de relatos y cambian el orden, ¿sí?, de la realidad concreta. Bueno, por eso al recurrir a la expresión contar con imágenes, nos referimos no solo al hecho de narrar a través de las imágenes, sino también al de poseer esta posibilidad de entender el mundo a través de las imágenes que de él producimos. Como cuando alguien dice, cuenta conmigo, contamos con las imágenes para pensar el mundo y para pensarnos. Así que bueno, no es casual que uno elija y uno produzca una imagen u otra de un hecho. No es casual. Eso es una selección que uno hizo por algo, ¿sí? Y es muy importante saber leer eso. Por ejemplo, yo acá te seleccioné una imagen de la cámara funeraria, ¿no?, que alberga a los personajes de esta historia. Son cenotafios porque en realidad los verdaderos cuerpos no están allí, pero estas tumbas están orientadas al sur, miran a los jardines y te muestran todo lo que es el arte funerario y la cultura de la época, ¿no? Y son realmente muy impactantes. Entonces yo elijo esta parte de la realidad y te la muestro y te la cuento con una imagen. ¿Por qué? Porque tengo esa intención, la intención de que vos veas este detalle, ¿no? Yo te quiero mostrar el mundo y te quiero hacer pensar el mundo de este modo, viendo este detalle. Entonces, no es casual la narrativa visual. Entonces, contamos con las imágenes para pensar el mundo y para pensarnos. Eso me parece interesante y acá te muestro varias imágenes sobre lo que te vengo contando del Taj Mahal, ¿sí? Hay muchas maneras de ver el Taj Mahal, hay muchas maneras de contar la historia del Taj Mahal y ahora hay una manera nueva y también la tenemos que nombrar, que es una manera realizada con inteligencia artificial, que es esta imagen que tenés acá, ¿no? Se le ha pedido a la inteligencia artificial que muestre cómo fue la obra de un monumento del cual no tenemos fotografías de obra precisamente. Así que bueno, esta es una manera nueva de contar la realidad y de pensar el mundo, sobre la cual tenemos que pensar mucho porque bueno, es relativamente reciente y nos enfrenta con nuevas categorías de la narrativa. Bueno, elementos del relato. Te voy a poner 4 básicos. Un acontecimiento o el hecho, ¿no? Los personajes, el espacio y el tiempo. Esto lo vimos en el video anterior, pero acá te voy a contar alguna cosita más específica de los personajes que vos uses en tu narrativa visual. Primero, te recomiendo que veas esta lista de videos, ¿sí?, que los tenemos en el canal, que son una serie que hablan de la vista y la mirada. O sea que cuando vos incluís personajes en tu narración visual, los haces mirar para un lado o para el otro, y esto es muy importante, ¿no? Que vos distingas entre vista y mirada y que vos comprendas lo que estás haciendo cuando haces que un personaje mire de frente al interlocutor como yo te estoy mirando ahora. Que yo te mire de frente te implica de una manera muy distinta, ¿no? Si yo te miro y te pregunto, ¿qué estás haciendo mirando este video? ¿Qué te parece este video? Contame abajo. Eso te implica muchísimo. Si yo miro para otro lado, tiene otra significación. Entonces, la mirada y la vista son súper importantes a la hora de tratar los personajes. Y lo otro que te voy a agregar acá es que existen, según cómo se caractericen, personajes redondos, o sea, que van cambiando a lo largo de la narrativa, o personajes planos, que se mantienen con el mismo carácter, ¿sí?
Y desde el punto de vista de su participación, podemos decir que hay personajes protagonistas, ¿sí? Que son el centro del relato, y personajes antagonistas, que son los villanos, los malos de la película que se le oponen al otro, ¿no? También hay personajes principales que llevan el peso del conflicto y secundarios que, bueno, que pueden o no ser prescindibles o imprescindibles. Bueno, sigamos. Bueno, Metz distingue dos tipos de tiempos en el relato, y esto me parece importante. Acá te puse la cita textual para que vos puedas interpretar bien lo que dice el autor, ¿no? Metz distingue entre la sucesión más o menos cronológica de los acontecimientos, por una parte, y por otra, la secuencia de significantes, palabras o imágenes que el usuario tarda cierto tiempo en recorrer. O sea, él distingue un tiempo de lectura para el relato literario y un tiempo de visionado para el relato cinematográfico, si hablamos de cine en particular. Y ahora vamos a ver esto pasado en limpio. Existen dos tiempos en el relato. Uno es el tiempo de lo narrado, o sea, el tiempo de esta historia que te están contando, que puede ser 1 año, 2 años, 30, 100, no sé. Otro tiempo es el tiempo de la narración o del relato propiamente dicho, que es el tiempo real, que tardamos en leer un libro o que tardamos en ver una película. Así que tenemos dos tiempos allí planteados y el relato a nivel temporal tiene una función, que es transformar un tiempo de la historia en el tiempo del relato. O sea, una historia que duró 300 años, yo te la puedo mostrar en 2 horas. Y eso es importante que vos lo sepas en el momento en que vas a diseñar una narrativa visual, ¿sí? ¿En qué tiempo sucedió el asunto? ¿Cuánto duró en la narrativa, en el relato? ¿Y cuánto va a tardar el espectador en interpretarlo, ¿no? Por supuesto. Bueno, veamos un ejemplo maravilloso que está en la tapa de este video, del asunto de los tiempos. Esta es la novela gráfica 300, que es una maravilla, que fue publicada originalmente en 5 números, ¿sí? Acá te voy a mostrar algunas dobles páginas de lo que fue esta novela gráfica tan hermosamente ilustrada, ¿sí? La historia describe la batalla de Termópilas, en la que 300 guerreros espartanos trataron de frenar el avance del ejército persa. ¿Ok? Eso es el tiempo de lo narrado, la batalla de Termópilas, ¿sí? Los 300 guerreros están ahí, son los personajes, hay principales, hay secundarios, por supuesto, como dijimos antes. Entonces hay un tiempo que es el tiempo de lo narrado, la batalla de Termópilas, y hay otro tiempo que es el tiempo del relato, que es el tiempo que yo voy a tardar en leerme esos 5 números, ¿sí? Con todos sus capítulos. Ahí tenés un ejemplo bien claro de los dos tipos de tiempos que tiene un relato. Bueno, veamos para disfrutar un poquito algunas de estas dobles páginas. Fíjate la técnica. La técnica es muy importante en el relato también. Sobre eso vamos a hablar en otro video. Pero mira qué maravilla lo que es esta acuarela, ¿no? Cómo te muestra una cantidad de sangre impresionante. Ves un paisaje que no sabes muy bien de qué es. Esta cuestión de la acuarela que crea un clima maravilloso. Bueno, y la composición visual es muy importante en la narración. Y en el caso de la novela gráfica también tenemos la rotulación. Y tenemos a un experto en el canal en rotulación, una conversación con Lucas Gattoni que te recomiendo que veas. Y fíjate acá cómo está rotulada esta novela gráfica. El rótulo se separa totalmente de la composición visual a propósito, ¿sí? Para que no la altere, ¿no? Para que no se funda una con otra. ¿Lo ves? Acá se ve la rotulación separada de la narración visual. Bueno, fíjate cómo cambian las tomas, los enfoques, ese plano cenital que te va mostrando los 300 guerreros cómo avanzan. Es una belleza, acá te plantea el tema del tiempo, el tiempo en el que está sucediendo la narración, el tiempo histórico. Bueno, la narración dividida en dos planos, el arriba y el abajo, la secuencia que se lee de izquierda a derecha, de arriba a abajo, como corresponde en el mundo occidental, y la presencia de a poquito que va apareciendo del protagonista en distintas formas. Estas son algunas páginas, nada más para que vos vieras
que la composición visual es fundamental en la narración, ¿no? Hay toda una lógica de la narración que hay que estudiar para narrar visualmente. Mirá acá como también se ve el protagonista, empieza a aparecer ese protagonista con un primer plano, se compara con el resto, ¿no?, de los personajes que están allí y que constituyen una trama de cuerpos. Es muy fuerte esta idea de la trama que trabajan acá los autores. Bueno, mira qué hermoso este protagonista que se cubre con una capa que unifica la doble página, ¿no? Mira qué dinámica la composición con las flechas. Ayudan muchísimo a la composición las flechas y al relato también. Bueno, acá tenés al protagonista visto desde distintos ángulos. Acordate del tema de la mirada, para dónde mira, hacia dónde te está indicando el autor que mira, y hay una imagen, que es esta más grande, donde yo estoy viendo al protagonista desde abajo y veo cómo se vuela su capa. Eso es muy poético, ¿no? Es muy interesante. Bueno, también el uso de la doble página con mucho negro para marcar una grieta enorme. Mirá qué maravilla esta doble página dividida horizontalmente, que te muestra una composición súper dinámica, que si vos la ves con detenimiento ves un relato de qué fue lo que pasó acá, a dónde van a parar los cuerpos, qué es lo que sucede, qué se rompe, para dónde va la fuerza del agua, ¿no? Y abajo tenés al protagonista en un primer plano y a los otros personajes más atrás. Todo eso es construcción del relato. La narrativa visual en este caso incluye otro personaje, que es este que vemos acá, y te lo presenta ampliamente para que notes cuáles son sus características. Y acá tenemos otra composición visual maravillosa que está en la tapa de este video, donde realmente, bueno, el cambio escalar, ¿sí?, el cambio de tamaño de los personajes es maravilloso. Bueno, otros personajes, es muy lindo ver los personajes y sus detalles, sus texturas, sus maneras de proceder dentro de la narración, etcétera. No puedo ponerles todo el cómic completo, pero bueno, los invito a que lo busquen, es una maravilla. Y bueno, la película ha incluido, por supuesto, muchas escenas inspiradas absolutamente por el cómic original. Mirá, ya que hablamos de la mirada, mirá cómo tenés acá la mirada del protagonista y la mirada de lo que el protagonista está viendo. O sea, esa doble mirada está presente en esta doble página. Esto es maravilloso creativamente. Vos estás viendo lo que ve el protagonista y a la vez ves los ojos, ¿sí?, que miran. Eso es muy hermoso y te implica muchísimo, ¿no? ¿Qué te parece a vos esta composición? Contame abajo del video, contame cómo ves esta narración visual. Bueno, y acá cierra con una maravilla nuevamente realizada en acuarela. Gracias, Marcos, por hacerme llegar a este ejemplo. Estuvo buenísimo para narrativa visual. Para todos, fíjense en esta maravilla de obra, a ver si la encuentran y la pueden disfrutar. Bueno, y acá les dejo una guía que tiene, que para sacarle fotito, que tiene 10 preguntas, ¿sí? ¿Para qué? Para que vos puedas realizar, pensar e interpretar narrativas visuales, ¿sí? Te las voy a leer detenidamente, para que vos tengas claro a qué me refiero. Con esto vos vas a poder decidir si lo que estás narrando es correcto o no, o si lo que estás evaluando o viendo está bien hecho. Lo primero es, ¿qué es lo primero que debería notarse en esta imagen? ¿Sí? Cuando yo voy a narrar, ¿qué es lo primero que tengo que notar desde el punto de vista emocional o visual? Lo segundo, ¿cómo describirías el tema de la imagen? ¿Se interpreta claramente el tema de esta narración? Lo tercero, ¿está claro el objetivo principal de esta imagen? ¿Me queda claro para qué me están dando a leer esta narración? ¿Me queda claro cuál es el objetivo del narrador? Bien. El cuarto, ¿cuál es el punto de vista o perspectiva del fotógrafo, del ilustrador, del diseñador, del artista que hizo esta narración? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Desde qué perspectiva me está mostrando esto que me está mostrando? ¿Lo puedo interpretar rápidamente? ¿Me doy cuenta rápidamente? Hay una perspectiva ideológica, están sus ideas planteadas allí y yo veo de dónde viene y me doy cuenta cómo viene, y hay una perspectiva desde el punto de vista visual, ¿no? ¿Cómo me está mostrando los elementos? La 5. ¿Qué podemos decir sobre los personajes de la imagen? ¿Cuál es su rol en el relato? Que ya lo vimos recién. La 6.
¿Qué interpretamos sobre el contexto, el entorno o el lugar donde se encuentran los personajes? ¿Está claro dónde están? ¿Te das cuenta claramente o no? Eso puede ser a favor o en contra. Digamos, todos estos ítems no son para decir si algo está bien o mal. Definitivamente cada narración es un mundo y vos verás si está bien o mal, ¿no? Bueno, el 7. ¿Qué recursos de composición de todo tipo se observan en la imagen? El encuadre, el fondo, los planos, los patrones, las estructuras, todo lo que tiene que ver con la composición de la imagen. ¿Qué recursos observás? Y hacete una listita de los que vos observás en un trabajo o de los que querrías usar. El 8. ¿Qué técnica se usó para componer la imagen? Fotografía, collage, pintura a la acuarela, por ejemplo, técnica mixta, etcétera. El 9. ¿Es coherente la técnica con la idea? ¿El tema del que estamos hablando? ¿Del relato? Eso me parece importante. Y el 10. ¿Qué preguntas, sugerencias y aperturas nos plantea la imagen? A ver, a veces hay narrativas visuales que te dejan picando una idea, no te la resuelven del todo. Bueno, ¿notás claramente qué cosas han dejado allí? ¿Qué cosas quedan abiertas para que uno interprete? Me parece genial que te plantees todo esto y si tenés nuevas preguntas, contame abajo del video. Si tenés alguna pregunta más que agregar, sería genial que completáramos esto que yo les propongo para poder pensar y narrar visualmente mucho mejor. Bueno, ayúdennos a continuar si les sirve el contenido. Ahí tienen el botón de unirse y ya somos un grupo hermoso de miembros que están colaborando para que este canal continúe con su contenido. Bueno, te dejo bibliografía sobre narrativa para que vos amplíes tu mirada y te invito a comprar el cuaderno para diseñar y una casita roja en Amazon. Te voy a dejar los links abajo del video y ayudarme con lo que puedas en todos estos lugares donde quieras y lo que puedas. Siempre es bienvenido porque esto es un enorme trabajo y bueno, y está bueno poder colaborar. Gracias por estar ahí. Les mando un súper abrazo. Suscríbanse, toquen la campanita famosa, así se enteran de todos los nuevos videos. Les mando un súper abrazo. Chau, chau. Nos vemos.